Bueno, estamos en medio de una serie acerca de la oración eficaz y la semana pasada estuvimos viendo esta oración de Daniel, la leímos, la hemos vuelto a leer y aunque es un texto un poco largo, extenso, nos cuenta, nos relata qué es lo que Daniel hizo cuando ya era una persona bastante anciana. Dije que tenía aproximadamente unos 90 años y leyendo las escrituras, de pronto Dios le ayudó a entender que el pueblo de Israel iba a ser liberado. Y después de haber entendido eso, Daniel fue movido a orar de una forma eficaz, una forma diferente, distinta. Y utilizamos el modelo de esa oración para estudiar cuál es la forma en la que se ora eficazmente, cuál es la oración que es capaz de llegar al corazón de Dios, ¿no? Y dijimos varias cosas. Voy a hacer un breve resumen, rápido, de algunas de las muchas cosas que estuvimos viendo. Y una de ellas es que dijimos que la oración eficaz hacía dos cosas. Era poderosa porque nos conectaba con quien tiene poder, con Dios. El poder no está en la oración, no está en lo que nosotros hacemos, sino el poder está en a quién acudimos. Y segundo, otra cosa que hacía la oración era reordenar nuestras prioridades. La oración tiene la capacidad de unificar nuestro corazón, de colocar las prioridades en el orden correcto y especialmente de aquellas cosas que amamos, ¿no? Y ya vimos que Daniel, una de las cosas que mostraba a través de su oración era que conocía a Dios y que amaba a Dios, que conocía su carácter, ¿no? También dijimos que este tipo de oración es muy parecida a lo que ocurre antes de que un volcán entre en erupción. Hay terremotos. Y utilicé la ilustración desde el punto de vista de que antes de que Dios actúe de una forma o se manifieste de una forma especial, Él levanta a personas que, como esos pequeños terremotos, comienzan a orar de una forma totalmente distinta o excepcional, ¿no? A breve resumen también vimos tres marcas características de una oración eficaz. Aquella oración justo que llega al corazón de Dios. Dijimos que una de esas marcas, la primera era que debe ser una oración auténtica, es decir, una oración que nace de un corazón, como digo, que no está disperso, que está unificado, y que su objetivo está en Dios, en disfrutarlo a Él y en los planes que Él tiene, sus planes bondadosos. La segunda marca es que esa oración debía ser respetuosa, especialmente no en la forma, sino en la manera de acercarse a Dios, la actitud. Y dije que una de las cosas más irrespetuosas y que más le duelen a Dios es cuando nos acercamos a hablar con Él y no hay un interés en conocerlo, no hay un interés en intimar con Él, sino que simplemente lo que deseamos es lo que Él tiene para nosotros, sin entender y sin disfrutar que Él es lo mejor que podemos tener. Así que es irrespetuosa cuando no busca su mayor deleite o disfrute en Dios, sino en lo que Él da. Y lo último que vimos fue que una oración eficaz es una oración oportuna. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es una oración sensible y adecuada a las circunstancias que está viviendo y que responde a la carga que Dios pone en la persona hacia esa circunstancia, porque desea que se cumpla la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es amorosa, ¿vale? Por eso es oportuna. Pero hay más marcas que quiero ver con vosotros. En concreto, como tenéis en vuestro bosquejo, vamos a ver dos marcas más que la oración de Daniel nos enseña acerca de una oración que realmente es eficaz, es efectiva, es una oración que agrada a Dios y que tiene el poder de transformarnos a nosotros. Y la primera de estas marcas es que la oración eficaz es una oración compungida. Y aquí vamos a pasar un buen ratito, compungida, ¿no? Tiene que ver con contrición, ¿no? Es una oración dolida. Y ahora vamos a ver en qué sentido tiene que ver esto. Pero antes quiero haceros una pregunta. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos para sentir que hemos sido escuchados? Si tú quieres que alguien te escuche de verdad, que alguien oiga lo que tú quieres decirle, ¿cómo lo haces? ¿De qué manera lo haces? Imagínate que, voy a poner el típico ejemplo, que seguro que muchos de aquí habéis vivido, seguro. Tu compañía de teléfono
te manda una factura, mira el extracto de la factura y resulta que lo que te está cobrando no es lo que te prometió que te iba a cobrar. Eso no pasa nunca, jamás pasa. ¿Es verdad? Y ahora empieza a mirar el extracto de la factura y empieza a decir, ¿pero esto qué es? Unos cobros que no sabes qué es, no sabes de dónde vienen. ¿Cuál es la forma normal en la que te harías oír? ¿Cómo lo harías? ¿Qué harías? No hace falta que responda porque te voy a leer la mente desde aquí. Soy David Copperfield, voy a leeros la mente desde aquí. Te voy a decir lo que hace. Vas a insistir hasta que se aburran de ti. Vas a decir, vosotros si así, voy a ser el más pesado del mundo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a reivindicar tus derechos. Esto es lo que yo he pedido, esto es mi contrato, esto es lo que tenéis que cumplir y vas a denunciar sus abusos. Esto no es lo que vosotros me dijisteis que ibais a hacer, estáis abusando de mí, estáis aprovechando, esto es una barbaridad. Vas a amenazar con denunciarlo o con algo mucho peor, que a las compañías de teléfono les da mucho miedo. Me doy de baja. Yo no sé lo que pasa con estas palabras. Cuando uno le dice a la compañía de teléfonos me doy de baja, te ofrecen lo que antes era imposible. Se da el milagro, es como, no, esto no te lo puedo ofrecer. Y cuando tú te das de baja, sí, lo que tú quieras. Te extienden una alfombra, ¿no? En conclusión, lo que vas a hacer tú y voy a hacer yo es todo lo posible para que me escuchen, me consideren y me respondan pronto. Ya. Que me respondan ya. Ahora quiero hacer otra pregunta en otro contexto diferente. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿A quién dice Dios que escucha de una manera especial? ¿A quién escucha Dios de una manera especial? ¿Has pensado alguna vez en esto? ¿Quién se supone que tiene la puerta abierta al oído de Dios, no? No voy a responder yo, pero va a responder uno que se llamaba como yo, el rey David. Y el rey David escribe en los Salmos, escribe estos versículos que son preciosos. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está en contra de los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Qué interesante, ¿no? Esto está en el Salmo 38, versículos 15 y 18. Y escribe David también en el Salmo 51 lo siguiente. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Qué curioso, ¿no? Qué interesante. No sé si habéis dado cuenta, hay una diferencia muy grande entre cómo nos hacemos nosotros asegurarnos de que nos escuchan y la forma en la que Dios escucha y a quién escucha a Dios, ¿no? Ahora la cuestión es, ¿por qué David puede escribir estas palabras que escribe en estos salmos? ¿Por qué puede escribirlo? Bueno, puede escribirlos porque David fue un adúltero y fue un asesino. Él pudo experimentar la lejanía de Dios y los efectos en su propia vida, pero también pudo experimentar la reconciliación, el perdón y el desbordante amor inmerecido, la respuesta de Dios. David escribe eso porque vivió la experiencia. ¿Y cómo sabemos que Daniel en esta oración está en esas mismas condiciones? ¿Cómo sabemos si Daniel está experimentando lo mismo? Bueno, en el versículo 3 que hemos leído, dice que Daniel ayunó, se vistió de cilicio y se puso ceniza, ¿vale? Esto puede ser muy extraño para nosotros, porque nosotros esto no lo practicamos, no lo hacemos. Pero en el contexto de la cultura judía, cuando una persona hacía esto, lo que estaba mostrando externamente era un acto interno, como estaba su corazón. ¿Y cómo lo hacía? Se vestía con una ropa muy incómoda, que no era atractiva, ayunaba y se ponían ceniza en la cabeza. Es un poco parecido a lo que se hacía aquí, ya no lo hace mucha gente, el luto, lo conocéis todos, ¿no? Cuando la gente se pone de luto. ¿Por qué alguien se pone de luto? Porque quiere mostrar externamente cómo está su corazón, sus emociones, que está dolido, que está triste. Por eso usa ropa
sobria y de color oscura, ¿no? Ahora bien, Dios no funciona como las compañías de teléfono. Él no funciona así, no funciona como las compañías de telecomunicaciones. Porque Dios claramente promete inclinar de forma especial su oído hacia los que tienen un corazón quebrantado. Eso es lo que está diciendo David. Las personas que vienen a mí con un corazón quebrantado, yo las escucho. Las quiero escuchar. Las quiero escuchar. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que insistirle a Dios para que Él nos escuche. No. Ahora bien, tener el corazón quebrantado, o mejor dicho, se puede tener el corazón quebrantado de dos formas muy parecidas pero muy diferentes. En una de ellas, el corazón está quebrantado porque siente dolor y se arrepiente, y esto es muy importante, es muy importante que entendáis la diferencia. Se arrepiente porque esa persona o ese corazón quebrantado lo que quiere es evitar las consecuencias del pecado. Ha hecho algo, está mal, y estoy triste porque lo que estoy viviendo me duele, porque la situación que estoy viviendo me duele. Pero hay otro quebrantamiento del corazón que es genuino, que es aquel que siente dolor y se arrepiente porque quiere recuperar lo que ha perdido. ¿Y qué es lo que ha perdido? El amor que Dios le tiene. No ha perdido el amor de Dios. Si realmente es alguien que ha conocido a Cristo y que ha abrazado el Evangelio, no ha perdido el amor de Dios. Ha perdido la experiencia y el sentimiento del amor que Dios le tiene. Y está triste, está compungido porque quiere recuperar eso. Quiero poneros un ejemplo que vais a entender cómo funciona esto de una manera muy, muy clara, especialmente los que son padres, ¿no? Imagínate que tú a tu hijo o a tu hija llevas diciéndole durante mucho tiempo, mira, tienes que aplicarte más a los estudios porque sabes qué va a ocurrir, que tarde o temprano vas a tener que probar el amargor de tus malas decisiones. Tú piensas que esto no tiene consecuencias, que puedes no aplicarte en tus tareas, pero va a llegar un momento donde esto te vas a encontrar con la realidad y no te va a gustar. Primero por las notas y por las decisiones que como padre o madre vamos a tomar con respecto a lo que más te gusta, ¿no? Llegan los exámenes, tu hijo o tu hija hace esos exámenes y los resultados ¿cómo son? Malos. Son malos resultados. Llegan varias asignaturas suspensas y en ese momento tu hijo se pone muy triste. Se pone muy triste. Incluso se arrepiente de no haber lo que tenía que haber hecho, y es que tenía que haber hecho lo que me dijiste, y porque es que en realidad, y no sé cuánto, y bla, 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 bla. Y la cuestión es que con mucha probabilidad tu hijo o tu hija va a estar triste por lo que viene después. Móvil restringido, consola restringida, salida restringida, todo restringido, la ley seca. Y probablemente tu hijo y tu hija esté triste por eso. No está triste porque se da cuenta de que ha generado dolor en sus padres y lo peor de todo, que ha rechazado el amor de sus padres. Su buena voluntad, la buena voluntad de sus padres para su vida. No va a estar triste por eso, va a estar triste por lo otro. La cuestión es que en esta ilustración, en este ejemplo, no hay nadie aquí que nos libremos de ser el hijo o la hija. Porque somos así. Tarde o temprano estamos en esa situación, somos como el hijo. Y esto es lo que Daniel refleja en su oración. Es lo que él refleja en su oración. ¿Por qué? Si miras el versículo 13, Daniel dice una cosa tremendamente importante e interesante. Daniel lo que dice es que ve al pueblo de Israel y así mismo con ello, y dice, somos reincidentes. Dios una y otra vez ha venido a nosotros, porque nos ama, para decirnos que hay cosas que nos van a destruir y que Él quiere lo mejor para nosotros, y nosotros hemos rechazado esto. Hemos rechazado. Y Dios ha hablado por medio de los profetas, lo que dice Daniel ahí. Una y otra vez Dios vino y dijo, y nosotros no quisimos hacer. Así que ellos estaban viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Pero ¿por qué no cambió? ¿Por qué el pueblo de Israel no cambió? ¿Y por qué nosotros no cambiamos? A pesar de vivir muchas veces esas situaciones y pasar por ellas. Bueno, muy sencillo. Porque el pueblo de Israel no estaba usando la disciplina de Dios como medio para descubrir su amor, sino que corrían a escapar de ella lo antes posible. Y a nosotros nos pasa muchas veces. Afrontamos las situaciones complicadas pensando en cómo salir más rápido de ellas que entender cómo esas situaciones
Dios las utiliza para cambiarnos, para reordenar nuestros afectos, para mostrarnos cuáles son nuestras mayores prioridades, que tienen que ver con Él, con sus planes, con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que cuando el pueblo de Israel rechazaba esto, sus corazones no cambiaban, salían de allí sin cambiar. Así que la oración compungida es la oración que hace lo siguiente. Es aquella que con dolor genuino reconoce lo fácil que le resulta alejarse de Dios, pero que confía en que Él atiende a los que han confesado esta realidad. Fijaos, una de las cosas que dije el domingo anterior es que Dios ama, disfruta de las oraciones genuinas, de las oraciones que son reales, de las que son totalmente reales. Y Daniel, en esta oración tan increíble, se confiesa, hace una confesión. Y fijaos cómo se confiesa delante de Dios una persona que conoce a Dios. Fijaos lo que hace cosas increíbles que nadie de forma natural haría, ¿no? Lo primero que hace es Daniel hace un recorrido por todas las miserias del pueblo de Israel. Dice, esto es lo que hemos sido nosotros. Daniel no es superficial, sino que es tremendamente realista. No esconde nada, y lo más increíble es que él se incluye con todos los demás. Él no dice, mira, ellos hicieron todo esto. No, nosotros hicimos. Lo repite un montón de veces. De hecho, si los contáis, hay más de 15 veces que repite nosotros y nosotros y nosotros, ¿no? Es tremendamente interesante, ¿no? Se incluye con los demás y esto es muy interesante porque en ese momento no había nadie más fiel a Dios que Daniel. Nadie con más derecho que Daniel a decir, yo estoy bien, los demás están mal. Pero Daniel, en vez de utilizar Fijaos qué interesante, ¿no? Lo que hace una persona que realmente tiene un encuentro con Dios y que vive cara a cara con Dios, ¿no? No utiliza su éxito, que no es suyo, para juzgar a los demás, sino para interceder. No puede evitar no amar a los demás, a su propio pueblo, que eran culpables de lo que habían hecho. Intercede por ellos, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque ve los pecados de los demás y ve reflejados sus propios pecados en ellos. Por eso no los juzga. Porque ve los fallos grandes de los demás y dice, vale, sí, es un fallo, está viviendo de esta forma, pero yo en otras áreas de mi vida, quizá en una forma más pequeña o en otra que estoy ciego, vivo igual que ellos. Por eso intercede, por eso puede orar por ellos, con una pasión y una carga totalmente diferente, ¿no? Ahora, otra cosa también tremendamente preciosa es que Daniel no culpa a Dios por las circunstancias. No le dice a Dios, mira, ¿sabes qué? Yo no merezco esto que me está pasando a mí. ¿Podía haberlo dicho? Sí, pero él asume las circunstancias. Y además dice, ¿sabes qué? Dios ha obrado justamente. Lo que ha hecho Dios está bien. Lo que Dios ha hecho está bien. Es lo que merecemos y es lo que Él ha dicho, Él ha advertido. Son las consecuencias de no haber considerado lo que Dios había dicho. Y eso es justo, está bien. Está bien. Y por último, algo que hace es confesar su propio pecado con transparencia. Es honesto. Y no trata de cubrir ni de huir de un momento tan humillante. ¿Verdad? Abrir el corazón es algo que nos humilla y que no nos gusta, no queremos. Él no culpa a otras personas. Bueno, no, es que los de Babilonia nos presionaron. No, es que los medos ahora. No, es que el pueblo de Israel, tú sabes cómo son. No, él directamente confiesa su pecado con transparencia, ¿no? Y me gustaría pararme en esto un momentito porque creo que esto es una joya lo que hay aquí, ¿no? ¿Cuántas veces cuando oramos estamos asumiendo esa realidad, como lo hacía Daniel, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras oraciones hay un sentido real y profundo de nuestras debilidades? De lo que somos realmente. Hace un momento estábamos pidiendo oración porque somos débiles. No hay ni un momento en nuestra vida donde dejemos de ser débiles. Nunca dejaremos de ser débiles. Y cuando reconocemos nuestra realidad interna, nuestro egoísmo, todo lo que hay dentro de nosotros, ¿sabéis qué pasa? Cuando hacemos eso delante de Dios, de una forma genuina, hay cosas increíbles. Por ejemplo, los conflictos empiezan a desaparecer. Pero no porque seamos buenas personas, sino porque sabemos que somos malas personas y que tenemos lo que tenemos porque Dios nos ama y nos perdona, ¿no? Y nos pasa como a Daniel.
no voy a juzgar a la otra persona, voy a tener compasión de ella, ¿no? Porque Dios está reorganizando mis afectos profundos y me convierte en una persona que no soy de forma natural. Pero Daniel no está orando para convencer a Dios o darle pena. Él no está haciendo la víctima. Él quiere intimar con Dios, por eso ora de esta forma. Él quiere verlo, él quiere estar cerca de él. Y Daniel se desnuda. Y esto es algo que aquel que lo ha vivido no me lo puede discutir. La persona que se desnuda delante de Dios y de forma comunitaria, que abre su vida de una forma sana y reconoce sus luchas, que se quita la máscara, eso genera un antes y un después en tu vida espiritual. Eso genera un antes y un después en la vida espiritual de una iglesia, de un grupo pequeño. El gran problema muchas veces de que no crecemos espiritualmente, queremos conocer a Dios, queremos disfrutar de Él, leemos la Biblia, nos entusiasmamos y decimos, sí, yo quiero realmente ver a ese Dios que se muestra en la Biblia, pero la gran mayoría de veces el problema, obviamente no es Dios, somos nosotros, y nuestra necesidad de construir una vida irreal, incluso un cristianismo irreal, cuando lo que Dios nos está invitando a decir, ¿sabes qué? Yo quiero escucharte como tú estás. ¿Estás débil? Genial. Es el punto donde yo ya puedo empezar a trabajar en tu vida, donde realmente puedo mostrarte quién soy yo. Y no utilizar esa situación para hacernos sentir una víctima, ¿no? No apelar a la autocompasión, ¿no? Porque un corazón realmente quebrantado, que realmente está partido, es un corazón que no busca excusas, que se muestra como es Él. Y lo que sí busca es ser perdonado, aceptado y amado por Dios. Eso es lo que busca. Eso es su objetivo. No es justificarse, no es pedirle que pase las cosas rápido, sino lo que busca es ser perdonado, aceptado y amado. Y además, ese corazón no ora a Dios para pedir que se sienta mejor. No, mira, ¿sabes qué? Señor, yo quiero encontrarme bien, quiero que se pase esto, quiero que realmente no quiero sufrir porque me duele, no me gusta, pero una persona realmente quebrantada por Dios, que ha entendido el Evangelio, que vuelve a reexperimentar a quién es Jesús, lo que pide no es eso, porque se da cuenta de que eso es muy pobre. O sea, pedir solamente que mi vida funcione mejor es lo más triste y lo más pobre que podemos pedirle a Dios. No estoy diciendo que no esté bien, lo que estoy diciendo es que lo que Dios quiere darnos es mucho mayor. Lo que Él quiere es que nosotros vivamos entendiendo el tesoro que tenemos en Cristo, que tenemos en Él, y que supera estas peticiones tan minúsculas, tan breves, tan simples. Pero ¿por qué para Dios esto es tan valioso? ¿Por qué un corazón quebrantado, una oración compungida es tan valiosa? ¿Por qué? Bueno, aquí algunos os vais a sorprender de esto, ¿no? Quizá, o otros quizá lo sabréis, ¿no? Pero aquí tampoco voy a responder yo. Va a responder alguien que sabe más que yo. Va a responder el mismo Jesús. Y Jesús dice en Lucas 15:10, de hecho en el contexto de la parábola del hijo perdido y de la moneda perdida y la oveja perdida, Él dice, de la misma manera os digo a sus discípulos, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando leemos este versículo y estas palabras de Jesús, normalmente solemos hacer dos cosas. La primera de ellas es que automáticamente lo atribuimos a personas que no son cristianas. Y decimos, bueno, aquí Jesús está hablando de alguien que no conoce, que no lo conoce, de alguien que no es cristiano y que se convierte y ahora es cristiano, ¿vale? Y lo segundo que hacemos es que lo leemos demasiado rápido y no nos paramos a disfrutar lo que Jesús está diciendo aquí, que es revolucionario. Es revolucionario. Creo que si pudiéramos entender realmente lo que Jesús está diciendo aquí, cambiaría algo dentro de nosotros, ¿no? Y lo primero es que Jesús, cuando está hablando en este texto, no dice por un incrédulo que se convierte, sino por un pecador que se convierte, que es muy diferente. Es muy diferente. Pregunta, para todos. ¿Es tu vida perfecta ahora? ¿Tienes una vida perfecta ahora?
Es decir, sigues gritando, sigues enfadándote, sigues teniendo envidia, sigues siendo impaciente, sigues escogiendo otras cosas antes que a Dios. ¿Lo sigues haciendo? El que esté libre de esto, que tire la primera piedra, que me la tire a mí, o la primera silla, que me la tire a mí, ¿no? Juan lo expresa de una forma muy clara en sus cartas, en sus epístolas, ¿no? Él dice, el que dice que no peca es un mentiroso. O sea, creo que todos por experiencia sabemos que no tenemos vidas perfectas y que no las vamos a tener aquí. Pero además Juan afirma que el que dice que no peca es un mentiroso. Y esta es para mí algo tremendamente precioso, ¿no? En Jesús somos plenamente amados por Dios. En Jesús somos plenamente amados por Dios. Plenamente, completamente. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es, quiere decir que en Él somos amados plenamente. Lo he repetido 3 veces. Pero también ocurre algo, y es que seguimos siendo pecadores. Ambas cosas. Ambas cosas. Somos amados por Dios con plena seguridad, pero seguimos lidiando con el pecado. Por eso esas palabras son para todos aquellos que han conocido a Jesús. Yo no sé si tú estás en esta situación, pero igual quizás has conocido a Jesús y lo que necesitas es volver a redescubrir quién es Jesús y lo que Él tiene para ti. Pero lo segundo que está diciendo Jesús aquí es que lo está diciendo literalmente, podemos aumentar la felicidad del ser más feliz que existe. Dios es un ser totalmente autosuficiente, autocontenido, no dependiente de absolutamente nada, infinitamente feliz, pero que de una forma que no entiendo bien y que Jesús expresa aquí es, nosotros tenemos la capacidad de poder hacer que Dios sea más feliz, un poquito más feliz, aun siendo infinitamente feliz. No sé si te has dado cuenta o estás entendiendo lo que estoy diciendo, pero en realidad, a la luz de lo que Jesús está diciendo aquí, nosotros solemos pensar todo lo contrario, que Dios está decepcionado con nosotros cada vez que caemos en lo mismo. Todos tenemos aquí luchas de distintas características, algunas visibles, otras más escondidas, otras ocultas. Algunos luchan más fuerte, otros menos fuertes, algunos más maduros, otros menos maduros, pero todos tenemos alguna lucha, algo que una y otra vez le pedimos a Dios que queremos superar esto, queremos que esto desaparezca en nuestra vida y nos pasa como a Pablo, a veces Dios nos responde y seguimos lidiando con ello. Pero a la luz de lo que Jesús está diciendo aquí es, nosotros pensamos que Dios se decepciona cuando nosotros estamos a veces como niños torpes luchando con este tipo de cosas, pero es justamente al revés, es justamente al revés. Dice que hay fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Cada vez que nosotros creemos que somos plenamente amados por Jesús y nos vamos a Dios y confesamos esta realidad, Dios experimenta placer. Es increíble, es diferente, totalmente distinto a como nosotros lo haríamos. Totalmente distinto. Nosotros cuando nuestro hijo se arrepiente, sí vale, lo perdonamos, pero en el fondo eso no nos genera un placer, no nos aumenta el placer, sí nos da cierta felicidad. Pero seguimos muchas veces lidiando con el enfado, con la ira, con lo que ha pasado, ¿no? Pero Dios no es así. Por causa de Jesús, por causa de lo que hizo Jesús, ¿no? Es que Dios, como he dicho, ¿no? Él, cada vez que confesamos nuestro pecado y buscamos a Dios, el resto de seres celestiales experimentan un incremento de placer y alegría. Hay una fiesta en el cielo que nosotros no vemos, pero que Jesús revela ahí en sus palabras, ¿no? Así que Dios cada vez está más ansioso de recibirme de nuevo. Hablábamos en el grupo pequeño el otro día, ¿no? Que hay una tendencia en que cuando vemos nuestra realidad, más que confesar a Dios e ir a Él, escondernos. Nos pasa como a Adán y Eva. Tratamos de decir, bueno, no puede ser tan bueno, esto no puede ser cierto, no puede ser, no me creo que esto sea, no me creo que el Evangelio sea así, no me creo que sea tan increíble. Algo tengo que hacer. Cuando justamente ocurre lo contrario.
cada vez que volvemos a descubrir quiénes somos y a descubrir quién es Dios, entonces hay fiesta en el cielo por cada uno de nosotros, ¿no? Y el resto del mensaje lo quiero dedicar a mirar la segunda marca de la oración de Daniel, ¿no? Compungida, y la segunda, confiada. Quizás esto es algo que todos, entendemos. El autor de Hebreos dice, ¿no?, que nos acerquemos confiados, ¿no?, al trono porque está Cristo como intermediario, ¿no? Pero aquí, cuando Daniel ora, lo hace como la persona de la que habla Santiago. El mensaje anterior hablé que Santiago habla de una persona inestable, con un corazón dividido, que cuando va a orar a Dios no sabe qué pedir, porque hay tantas cosas que quiere. Una de ellas, sí, yo quiero vivir, quiero tener un encuentro con Dios, pero quiero otra cosa, quiero esto material, quiero y está tan dividido que al final la oración no llega a ningún sitio, ¿no? No, es una oración que no pasa ni del techo, ¿no? Pero Daniel ora como esa persona con el corazón unificado. Es firme en su oración, ¿no? No tiene el corazón dividido. Pero algo tremendamente importante es que no es alguien perfecto. No es perfecto, Daniel no es un hombre perfecto. La mayoría de su oración muestra, y él mismo expresa, que no era un hombre perfecto, pero sí es alguien con convicciones claras acerca de quién es Dios y lo que Él ha dicho. Es alguien que tiene claro lo que Dios ha dicho y con eso le basta. Y es alguien que puede orar de manera eficaz, porque la oración eficaz lo que hace es apelar a la misericordia de Dios y se aferra a ella porque conoce que Dios es un Dios misericordioso. Algo que dije es, ¿cómo nos vamos a acercar con confianza a una persona que no conocemos, ¿no? Es necesario conocer a Dios, y una de las características que expresan cómo es Dios es su misericordia. Es su misericordia. Y Dios habla de ella acerca de la misericordia en el versículo 4, y utiliza una palabra hebrea que se llama Gesed. Y esta palabra es una palabra muy interesante, es muy interesante, porque Gesed lo que quiere decir, o lo que expresa, es un tipo de bondad especial que Dios tiene con los que son suyos. ¿Vale? Nosotros pensamos en misericordia, y misericordia es que me dé un poco, aquí en Málaga diríamos que me da un poco de penilla a la persona, que me duele su situación, pero esa no es la misericordia de Dios hacia sus hijos. No lo es. Y quiero que imagines lo siguiente. Imagínate que vas por la calle, ¿vale? Y te encuentras a una persona pidiendo, un mendigo, una persona que está mal vestida, se nota que necesita comida, la ves y eso te conmueve y sientes misericordia por esa persona. Incluso le das dinero, le compras algo de comida, incluso si te animas un poquito más, te sientas y le preguntas por qué está ahí, qué le pasa, te preocupas por esa persona, ¿vale? Ahora, imagínate que ese mendigo o esa persona necesitada es tu propio hijo. Es tu hijo, que se fue de casa hace tiempo, que no lo ves y que está en necesidad y te está extendiendo la mano. Tu compasión hacia él no va a ser la misma que hacia un mendigo que no sea tu hijo. No va a ser, no lo va a ser. Tu sentimiento de dolor hacia él no va a ser el mismo. Porque hay un compromiso firme dentro de ti a amarlo y a hacerle el bien. Es como si existiese un pacto interno dentro de ti, donde como padre o como madre no puedes no amar a tu hijo independientemente de lo que haya pasado. Esa es la misericordia que Dios tiene con nosotros. Ese es el tipo de misericordia que Dios tiene con nosotros. No es que, ay, qué pena. Es un compromiso que Él tiene con cada uno de nosotros en Cristo. De manera que cuando nosotros nos acercamos a Él con una actitud confiada, con una actitud humilde, como niños torpes, Él no puede no amarnos. Así es Dios, así es Él. Daniel ora roto, no busca argumentos ni explicaciones, sino que busca a Dios y su misericordia. Va desnudo a Dios, no esconde nada. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Oramos de esta forma? ¿Oramos quebrantados? ¿Oramos con el corazón roto? ¿Oramos desnudándonos delante de Dios?
¿Hemos probado a hacer esto? Si no lo estás haciendo, posiblemente tus oraciones están más llenas de ti mismo que de Él. Hay más interés en lo que tú quieres que en su persona, que en lo que Él tiene. Una persona que está rota, de verdad, es una persona que sabe que no puede ser lo que debería ser. Es una persona que cuando va a Dios se da cuenta de que no puede orar. No puede orar de forma eficaz. No puede hacerlo. Por eso, cuando ora, sabe que no puede apoyarse en sus logros ni presentes ni futuros. Es dependiente, es una persona dependiente. Y apela a Dios porque no tiene nada que ofrecerle, ni siquiera su propia forma de orar. Me encanta, leía una cita hace unos cuantos días de un autor, no me acuerdo ahora quién, ¿no? Pero algo que me encantaba que decía es, que creo que se nos olvida que incluso en lo más espiritual que podamos hacer, nuestro pecado está presente. No tenemos nada que ofrecerle a Dios, no podemos ofrecerle nada de lo que Él merece. Lo único que podemos hacer es recibir. Y eso es lo que Dios quiere. Que estemos en la posición de poder recibir su amor, todo lo que es Él. Así que me encanta de nuevo lo que David escribe en el Salmo 51, ¿no? Él se da cuenta de esta realidad y lo que le pide a Dios es: crea en mí un corazón limpio. Dame un corazón limpio, que no lo tengo, no puedo crearlo, no puedo. Lo único que puedo hacer es exponerme a ti para que produzcas lo que yo no puedo producir y lo que quiero que hagas, ¿no? Él sabe que no es bueno, Daniel, ni puede serlo, pero él sí sabe algo. Él sabe que Dios es bueno y que Él sí puede y quiere hacerlo, crear un corazón con los deseos bien ordenados. Él sí quiere hacerlo. Crear un corazón que realmente pueda amarlo y pueda disfrutarlo. La pregunta es, ¿quieres orar así? ¿Quieres empezar a orar así? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Quieres disfrutar de un tipo de intimidad con Dios nueva y renovada? ¿Lo quieres? Porque Dios quiere que tú vivas así. Quiere que yo viva así. Quiere que vivamos... hablaba con alguien hace un rato también al principio de la reunión. A veces la oración es debo. Pero el objetivo es quiero por quien está ahí. Así que pidamos lo mismo que el salmista escribió en el Salmo 138. Él dijo: cumple tu propósito en mí. Dios, cumple tu propósito en mí. Me niego a seguir resistiéndome. Me niego a seguir viviendo así, de esta forma tan pobre. Me niego creyendo que mi vida como creyente es una vida realmente viva, cuando lo que tú quieres es darme algo tremendamente mayor de lo que yo tengo ahora. Y que podamos decirle a Dios sinceramente: Señor, llévanos hasta el final, cueste lo que cueste, porque vale la pena. Y porque sabemos que en su misericordia Él querrá hacer esto. Él quiere responder. Él no nos va a dejar así. Pero vayamos a Él y pidámosle esto: tener una vida tan profunda como la que Daniel tenía a la hora de orar. Y ya dije al principio de esta serie de mensajes, el objetivo de esta serie de mensajes no es orar mejor. Es que Dios nos regale una vida de oración, pero sobre todo que lo podamos ver a Él. La clave de la oración no es tanto como lo hago, es verlo a Él, saber quién es Él, acercarnos a Él y dejarnos seducir y sorprender por quién es Él. Rendirnos. Quisiera terminar el mensaje con un extracto de un libro de Tim Keller que me encantó. Él habla de la oración extraordinaria. Él habla de que cuando Dios va a hacer algo de una forma nueva, él lo llama avivamiento, es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Él habla de ese tipo de oración especial, que es justo la oración de Daniel y que es lo que llevamos mucho tiempo queriendo que se produzca aquí. Y forma parte de nuestro objetivo, nuestra visión de iglesia. Y él dice así, es un fragmento cortito. Dice: para encender cada avivamiento, inicialmente el Espíritu Santo emplea lo que Jonathan Edwards denominó la oración extraordinaria, unida, persistente y centrada en el reino. A veces comienza con un solo individuo o con un pequeño grupo de personas clamando para que Dios manifieste su gloria en la comunidad.
Lo que importa no es la cantidad de orantes, sino la naturaleza de la oración, la calidad de la oración. John Miller hace una distinción beneficiosa y perceptible entre reuniones de oración de mantenimiento y de primera línea. Las reuniones de oración de mantenimiento son cortas, mecánicas y enfocadas en las necesidades físicas dentro de la iglesia. En contraste, las tres características básicas de la oración de primera línea son estas: petición de gracia para confesar los pecados y humillarnos, compasión y celo por el florecimiento de la iglesia y la evangelización de los perdidos, y tercero, deseo de conocer a Dios, de ver su rostro y vislumbrar su gloria. Estas tres distinciones son inevitablemente poderosas. Si presta atención en una reunión de oración, puede decir claramente si estas características se hallan presentes. En las oraciones bíblicas pidiendo avivamiento en Éxodo 33, Nehemías 1 y Hechos 4, se ven fácilmente los tres ejemplos de la oración de primera línea. Nótese en Hechos 4, por ejemplo, que después de que las autoridades religiosas amenazaron a los discípulos, estos no pidieron protección para ellos y sus familias, pidieron valor para continuar predicando. Siempre existe alguna clase de oración extraordinaria, más allá de los cultos y patrones normales de oración. Mi deseo y nuestro deseo es justamente este: que nuestro tiempo de oración personal y como iglesia sea un temblor previo a lo que Dios quiere hacer entre nosotros, y que algo que llevamos orando mucho tiempo, y vamos a seguir orando, es que poco a poco podamos ir despertando a la realidad de quién es Él. Pero no de una forma teórica, sino de una forma, lo que compartía Nico, ¿no? Estamos viendo cosas que nos sorprenden, ¿no? Cómo Dios nos usa, cómo a través del Ministerio de Cambios Profundos, cómo somos todos partícipes de alguna forma a esto, y que eso sea un contagio real de las respuestas de Dios a ese tipo de oración tan extraordinaria, que nos acerca a Él y nos permite verlo de una forma mucho más genuina, más real, y vivirlo en nuestro día a día, no solamente aquí esta mañana. Así que quiero terminar haciendo algo también. Quiero terminar orando un momento y justamente pidiéndole algo que yo no puedo hacer. Esta mañana cuando me levanté, antes de venir aquí y compartir esto con vosotros, algo que le pedí a Dios es: no quiero venir aquí sin que tú estés conmigo. No quiero subirme a este sitio y comunicar lo que yo he escrito, lo que yo he hecho, sin que tú estés conmigo. No quiero que nos marchemos aquí sin que Dios, de alguna forma, no sé cómo explicarnos, pero embeba esta realidad en nuestro corazón y despierte ese deseo, esa necesidad de buscarlo de una forma nueva. Señor, gracias por esta mañana, gracias por... La verdad, yo creo que obviamente Daniel no tenía ni idea de sus palabras, o más o menos del impacto que podían tener pasados tantos miles de años, pero es como una ventana a tu corazón, a tu persona. Señor, yo quiero orar porque me siento una persona orgullosa, me siento una persona... Esta mañana me sentía con una incapacidad de hablar acerca de la oración, sabiendo que yo en mi propia vida de oración tengo tantas fluctuaciones y estoy a veces tan enfocado en mi día a día y en mis preocupaciones y en mis cosas que olvido que lo más precioso es tenerte a ti, es que tú estés presente, que puedas percibir y recuperar el sentimiento de tu amor, y eso es lo que quiero pedirte para todos nosotros. Quiero que tú, Señor, despierte en nuestras vidas un temblor nuevo, un hambre nuevo, un rechazo al costumbrismo, a la rutina, a asumir el Evangelio, a asumir que lo que tenemos es lo que merecemos, y darnos cuenta que todo lo que tú nos das, todo lo que somos es pura gracia que viene de ti. El regalo de levantarnos y pensar en que el Creador está de nuestro lado, y saber que, como cantamos, hay una eternidad a tu lado. Y hay tantas personas que aún no te conocen, hay tantas personas que a ti te duele, y que
queremos que nos duela también esto. Queremos que no queremos vivir de una forma egoísta, queremos, como Daniel hizo, saber quién eres tú, encontrarnos contigo y no poder no amar a otras personas, orar por ellas y buscar cualquier momento para compartir esta realidad mientras seguimos orando y seguimos buscándote y necesitándote. Queremos ser una iglesia que ora de verdad. Así que pido todo esto y intercedemos y lo hacemos en base a tu misericordia que viene de parte de Jesús. Ahí está la marca que no podemos borrar. Por eso nos sentimos con la libertad y te lo pedimos en su nombre. Amén.